Bueno, buenas noches. Este videito se lo grabo para segundo C del Colegio Santa Cecilia. Espero que anden bien, espero que se esté respetando la cuarentena eh, y que sigamos bien, ¿sí? Tuvimos una sola clase y bueno, se dio esto. Pero quería, aparte del trabajo que les doy, explicarles un poco, porque yo también lo necesito, ¿sí? Por eso que me colgué ahí atrás un mapa que se ve más o menos delante de todos mis pósters. Lo que les quería explicar es el concepto de América, ¿sí? Pero desde diferentes criterios. Nosotros podemos dividir a América desde tres criterios. Existe un criterio físico-político, un criterio cultural y un criterio económico, ¿sí? El criterio físico-político está relacionado con la estructura, ¿sí? Si ustedes ven acá el mapa, van a ver que América del Norte abarcaría desde Alaska hasta México, ¿sí? América Central y del Caribe sería formada desde Guatemala hasta Panamá y abarcaría todas las islas del Caribe, ¿sí? Desde las Bahamas hasta Trinidad y Tobago, ¿sí? Y América del Sur sería el triángulo que se forma al sur, desde lo que se conoce como Colombia hasta Argentina, ¿sí? Eso es el criterio físico-político. Después tenemos otro criterio, que es el criterio cultural. Y este criterio cultural divide a América en dos, ¿sí? La va a dividir en América Latina y en América anglosajona, ¿sí? Los países de América anglosajona van a ser dos. No contamos Alaska porque Alaska es de Estados Unidos, ¿sí? Que va a ser Canadá y Estados Unidos. Y América Latina va a ser desde México hasta Argentina, ¿sí? Y acá yo me hice un cuadrito porque no puedo estar escribiendo y explicando al mismo tiempo. La calidad es una porquería, así que les pido perdón. América Latina y América Anglosajona, en este cuadro van a ver algunas características, ¿sí? Dentro de esto está la conquista, está el idioma, está la religión, el nivel de desarrollo, el nivel de deuda, las actividades productivas que se desarrollan y la infraestructura en los dos bloques, ¿sí? Vamos a hablar del criterio solamente por ahora de ese criterio cultural, ¿sí? América Latina va a ser descubierta por los españoles y por los portugueses. Acuérdense que las oleadas se producen a partir de 1492, el 12 de octubre Cristóbal Colón llega a América, ¿sí? Y simultáneamente Portugal, que era otra potencia, otro reino, que está al lado de España, también empieza sus viajes, ¿sí? Entonces, prácticamente llegan en simultáneo. ¿Por qué viajan? Viajan porque había una crisis en determinados productos, como por ejemplo especias, azúcar, ¿sí? Que eran indispensables para lo que era Europa de ese momento, ¿sí? Entonces llegan a América y van a traer consigo su idioma, ¿sí? Es por eso que nosotros decimos, ¿sí?, que en América Latina se habla español y se habla portugués. Se habla español desde México hasta Argentina y se habla portugués en lo que se conoce como Brasil, ¿sí? Es más, nosotros logramos antes la independencia de los españoles que los portugueses. Y en el caso de América anglosajona se ve al revés, es terrible, les pido perdón, pero debe ser por la cámara. Hablan inglés y hablan francés, ¿sí? Que son las lenguas predominantes, ¿sí? E históricas. Con respecto a América anglosajona, acuérdense que fueron conquistadas por los franceses y por los ingleses, ¿sí? La religión que traen, en el caso de América Latina, va a ser la católica apostólica romana y en el caso de América anglosajona va a ser la religión protestante, ¿sí?
Eso es completamente algo básico, no es que les estoy explicando demasiado. Hoy en día podemos decir que gracias a la globalización y que el mundo se ha transformado en un lugar de interconexiones, ya la religión predominante, en el caso de América anglosajona, no es solamente el protestantismo, ¿sí? Existen otras religiones que no están a la altura, el nivel de personas que siguen el culto, ¿sí? Pero que son importantes. El protestantismo se da con Calvino, con Lutero, con Enrique VIII, que no seguían las normas de la iglesia o no estaban de acuerdo con la iglesia católica de ese momento, entonces se separaron y terminaron formando su propia religión. ¿Sí? Si ustedes analizan una iglesia católica, apostólica romana, van a ver que, por ejemplo, un sacerdote no es el dueño de la iglesia. ¿Sí? El sacerdote no puede tener cosas a su nombre porque tiene un voto de pobreza. ¿Sí? La iglesia no es de él, la iglesia es de la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es como algo importante. Si nosotros vemos un capítulo de Los Simpsons, vamos a ver que el reverendo Alegría es el dueño de la iglesia. Es más, hay un capítulo que Homero se cae en un agujero y le hace juicio a la iglesia y le saca a la iglesia al reverendo Alegría. Entonces, en el caso de América anglosajona, la iglesia pertenece al pastor. ¿Sí? Otra diferencia entre las religiones católicas y la protestante es que un sacerdote no puede casarse y no puede tener hijos. ¿Sí? Y en el caso de América anglosajona, el reverendo Alegría tiene una hija y tiene una esposa, que es la señora Alegría. ¿Sí? Hay cosas que las diferencian muy bien. ¿Sí? Tiene auto propio, etcétera, etcétera. En el caso de una iglesia católica, el sacerdote no se casa porque tiene un voto de celibato. Y ese voto de celibato lo convierte en el pastor del rebaño. Parece más religión que geografía, pero bueno, es necesario aclarar un poco. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos al aspecto económico, vamos a ver que América anglosajona también va a ser América desarrollada. O sea, fíjense que nosotros habíamos dicho, y perdón que les doy la espalda, que Canadá y Estados Unidos eran parte de lo que nosotros conocemos como América anglosajona. Y da la casualidad que en el criterio económico son ambos países desarrollados. ¿Sí? Y en el caso de América Latina, empieza desde México hasta Argentina. Y en el caso de los países subdesarrollados, que es el otro concepto dentro del criterio económico, vamos a ver que México hasta Argentina son países subdesarrollados. Entonces vamos a pensar un poquito en las mentiras muchas veces que se plantean dentro de esto. Si nosotros vamos a hilar finito sobre esto de América Latina, y nosotros nos metemos en ese criterio cultural que dice que los países latinos hablan portugués y español, y nosotros nos vamos a Haití, en Haití hablan inglés. Si nosotros nos vamos a Jamaica, vamos a darnos cuenta que en Jamaica no hablan ni castellano ni portugués. Es más, hay diferentes islas, ¿sí? que tienen nombres que son completamente ingleses o franceses. Si nosotros nos vamos a las Guayanas, que queda dentro del continente de América del Sur, vamos a ver que una de las Guayanas, la capital, es Georgetown. ¿Sí? Entonces, o Georgetown, como ustedes quieran. Pero fíjense que este criterio es un poco mentiroso también. Es por eso que yo llego a una conclusión y me gustaría que todos lleguemos a lo mismo. Que el criterio cultural es más económico que el criterio económico, porque lo que hace es juntar a los pobres con los pobres y a los ricos con los ricos. ¿Sí? Es por eso que yo acá vuelvo otra vez a mi pizarra mágica
les hice algo que está más o menos, pero les puede llegar a servir. Por ejemplo, en América Latina, el nivel de desarrollo, esos son subdesarrollados, somos subdesarrollados. Y en el caso de América Anglosajona, son países desarrollados. Con respecto al nivel de deuda, los países de América Latina tienen deuda externa y los países de América Anglosajona no tienen deuda externa. Muchas veces tienen otra cosa que se llama deuda interna. Y no es lo mismo la deuda interna que la deuda externa. Deuda externa es cuando vos le debes a un país extranjero porque le pediste plata. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina le debe, uno de los organismos de crédito, a los que les debe es al FMI. ¿Sí? Y en el caso de América Anglosajona, yendo al caso puntual de Estados Unidos, ellos tienen deuda interna, donde no se le debe a un país extranjero, sino que se le debe a los propios estados. O sea, un estado, cuando otro está en crisis, le presta. Y así se van prestando dinero entre estados del propio país. ¿Sí? No sé si lo sabían a esto, pero siempre es bueno aprender algo. ¿Sí? Con respecto a las actividades productivas, y acá les muestro, yo les puse en América Latina primarias. En realidad no solamente se dedica a las actividades primarias, sino también a las secundarias y a las terciarias. Pero las predominantes, nuestro fuerte, no son las actividades ni secundarias ni terciarias autóctonas, ¿sí? Sino que son las actividades primarias. Dentro de la División Internacional del Trabajo, los países de América Latina son países de proveedores de materias primas de tipo alimenticias, en su mayoría, ¿sí? Y en el caso de América Anglosajona son terciarias y secundarias. Acuérdense que en el caso de los Estados Unidos de América, ellos van a ser hijos de los ingleses, porque ellos fueron conquistados por los ingleses. Pero acuérdense también que la revolución industrial se origina en Inglaterra, y esa revolución industrial va a llevar al desarrollo de maquinarias. La primera máquina a vapor, el tren a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos se terminen de desvincular, entre comillas, así les hago, se terminen de desvincular, porque no están desvinculados, son países que se llevan muy bien, son padre e hijo, esposo, esposa, hermanos, llámenlo como quieran, le van a heredar la tecnología también. En nuestro caso, el tipo de conquista que nosotros tuvimos es una conquista de tipo explotacionista. ¿Sí? Y en el caso de la conquista que tuvieron los ingleses, es de tipo expansionista. Y no es lo mismo decir explotacionismo que expansionismo. ¿Sí? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que en nuestro caso vinieron, explotaron los recursos naturales a más no poder, si no, investiguen el caso de Potosí. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que la producción de metales, como la plata, en Potosí, en una semana se habían llevado la capa superior del suelo. Entonces, esta explotación ilimitada de los recursos lleva a la pobreza que hoy en día tienen algunos hermanos sudamericanos. ¿Sí? Y eso va a llevar a hablar de otra cosa, de la infraestructura. Y esta infraestructura, en el caso de América Latina, es carente. ¿Sí? Y en el caso de América anglosajona es desarrollada. ¿Sí? Las problemáticas americanas son varias, son muchas. Si ustedes analizan el caso de Ecuador, hoy en día con este tiempo de coronavirus, muestra una realidad que es muy cruda. La pobreza, el hacinamiento, la indigencia. En nuestro país también nosotros no somos la excepción absolutamente de nada. Tenemos grandes problemas de infraestructura que este gobierno las está resolviendo como puede, y tuvo que dejar de lado otras cosas que estaban en la agenda para poder solucionar las problemáticas urgentes que tenemos
hoy en día, ¿sí? Es por eso que es interesante pensar en estos conceptos de desarrollo y subdesarrollo hoy en día. En el caso del coronavirus no perdonó absolutamente a nadie, ¿sí? Eh, si vos le das bola a la economía y dejás de lado a la persona y vas a sufrir consecuencias. Y si vos le das bola a las personas y no le das tanta bola a la economía, va a tener también una repercusión negativa sobre el futuro de un país. En el caso de Estados Unidos, fíjense que ellos tardaron mucho con el tema de la cuarentena y eso llevó a mucha pérdida humana. Y esa pérdida humana se tradujo a pérdida de miles de millones de dólares porque tuvieron que comprar hasta containers para poner los cuerpos porque los crematorios no dan abasto, no dan abasto y los cuerpos no se entierran porque no hay espacios. Y fíjense que en nuestro caso es un caso completamente diferente porque nosotros le dimos mucha bola al tema de la salud y del pueblo. Y estamos sufriendo algunos problemas económicos que el gobierno sabe y está dispuesto a pagar el precio. Obviamente yo como argentino lo veo recontra re bien, ¿sí? Sin hablar de política ni nada de eso. Pero fíjense, depende de donde vos pongas el foco, vas a tener un impacto positivo, porque si ustedes se ponen a pensar en el caso de muertes de personas por coronavirus, son completamente menores el número a lo que está sufriendo Inglaterra, por ejemplo, o los Estados Unidos, ¿sí? En el caso económico, nosotros somos un país subdesarrollado. Hay algunos pensadores que les van a hablar de los países en vías de desarrollo. Y el concepto en vías de desarrollo se aplica para esos países que están en progreso, ¿sí? Que no son ni pobres ni ricos, son una clase estable, una clase media, ¿sí? No me gusta hablar mucho del concepto de en vías de desarrollo, porque a veces también es como el concepto de América Latina, muy mentiroso. Pero es necesario reconocer y entender que existe este concepto. Que cuando nosotros volvamos y estemos juntos otra vez, se, se los voy a contar, se los voy a explicar, lo vamos a investigar. Es más, ustedes están investigando, están haciendo cuestionarios, están haciendo lecturas. Los felicito de todo corazón. A las personas que me entregaron los trabajos que les pedí, les agradezco de corazón, porque seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Y yo tenía la obligación de dejarles un video para que no se olviden mi cara. ¿Sí? Un día tuvimos y después no pudimos tener más. Pero bueno, acá estoy a la distancia con ustedes, en un salón medio improvisado, donde tengo mis equipos, mis muñequitos, todo, pero estoy acá con ustedes. ¿Sí? Les mando un abrazo inmenso de corazón, espero que anden súper bien y los extraño mucho la actividad que tengo en la escuela. Estos momentos nos sirven también para reflexionar las cosas que tenemos y muchas veces no valoramos. Les mando un abrazo grande, un abrazo gigante a las familias. Sigan aguantando, la vamos a pasar, vamos a estar bien y les prometo que les voy a subir otro video donde les voy a dejar el link. Me tuve que armar un canal de YouTube. ¿A ustedes les parece? Soy un youtuber trucho. Así que tengo los ojos cansados porque estuve leyendo mucho, estoy corrigiendo mucho. Como ustedes hacen mucho, yo también estoy haciendo lo indispensable para salir de este problema que tenemos. ¿Sí? Le mando un abrazo inmenso. Otra vez, lo dije como 150.000 veces, pero se lo vuelvo a decir otra vez. Que anden bien. Espero que les guste el video. Chao chicos.